Pedimos a Yesenia entonces que se acerque, ella va a hacer la lectura y después Eric va a seguir con la meditación. Los niños pueden subir. Bon dia a tothom. Tinc el privilegi de llegir un text bíblic en el llibre de Joan, capítols 3, versicles de l'1 fins al 8. I diu: hi havia un home dels fariseus anomenat Nicodem, un dirigent dels jueus. Aquest vingué a Jesús de nit i li digué: Rabí, sabem que de Déu has vingut com a mestre, perquè ningú pot fer aquests senyals que tu fas si Déu no és amb ell. Jesús respongué i li digué: en verdad he dit que si un no naix de nou, no pot veure el regne de Déu. Nicodem li diu: com pot un home néixer quan és vell? Pot potser entrar per segona vegada en el ventre de la seva mare i néixer? Jesús respongué: en verdad he dit, si un no naix de l'aigua i de l'espírit, no pot entrar en el regne de Déu. Allò que ha nascut de la carn és carn, i allò que ha nascut de l'espírit és espírit. No t'estranyis que t'hi hagi dit: us cal néixer de nou. El vent bufa on vol i encén la remor, però no sap d'on ve ni a on va. Així és tot aquell que ha nascut de l'espírit. Que Déu es beneixi. Gràcies. Bueno, muchas gracias, Yesenia. Le pedí que pudiera leerlo en catalán. Tranquilos, yo voy a predicar en castellano, pero ya le pediremos algún día a Yesenia que predique en catalán. Bueno, hacía poco leía en un posavasos de una marca de cervezas, Estrella no sé cuánto, que decía: no vamos a cambiar el mundo, pero el mundo no nos va a cambiar a nosotros. ¿Qué os parece el eslogan? ¿Es chulo? ¿Os gusta? Bueno, habría que preguntar exactamente qué quieren decir con esa frase, ¿no? Porque podemos sacar dos ideas. Una idea es, ¿no?, como que cambiar el mundo es algo súper complicado y que no vamos ya ni a intentarlo, ¿verdad? El mundo que se quede como está y se apañe. Pero la otra idea, ¿no?, que quiere transmitir esta frase es como que no vamos a dejar que nada externo nos cambie. O sea, yo soy como soy y lo de fuera no me va a cambiar, pase lo que pase. Y de ahí pues podemos decir, bueno, si interpretamos que la influencia del mundo es mala y tú dices no voy a dejar que el mundo me cambie, la frase está bien, ¿verdad? Pero si lo que decimos es más bien que yo soy como soy y a mí no me cambia nadie, y si no te gusta, mira para otro lado. Si lo que decimos con esa frase es eso, pues tenemos que plantearnos: ¿esto concuerda con lo que la Biblia enseña? ¿Es lo que Jesús enseñaba y predicaba? No, ¿verdad? Normalmente Jesús nos habla de cambio, de transformación. Y esta mañana vamos a ver quién es el agente principal de esta transformación en la vida del creyente, ¿no? Porque ¿qué pasa si de verdad tenemos que cambiar? ¿Quién nos va a ayudar a hacer eso? Bueno, hoy vamos a ver concretamente una de las operaciones más importantes que hace el Espíritu Santo, y es una operación que permite al creyente vivir de una forma que agrada a Dios. Y esta operación es la que conocemos como el nuevo nacimiento.
Tenemos que nacer de nuevo, o que técnicamente en teología llamamos regeneración. ¿Vale? Vamos a ver quién es el agente principal que hace el nuevo nacimiento o la regeneración. Y como ha leído Yesenia, vamos a estar en Juan capítulo 3, la conversación entre Jesús y Nicodemo. En los 2 primeros capítulos de Juan, Jesús ya ha ido recopilando algunos discípulos, ya ha empezado a hacer algunas señales, le ha dado tiempo a ir al templo y a tirar mesas y a echar los animales. Y bueno, toda esa actividad va llamando la atención de la gente, ¿no? ¿Este Jesús quién es, no? Se están preguntando, quieren saber quién es esta persona. Y obviamente, pues también llama la atención de los jefes, de los líderes religiosos, que eran los fariseos. Y lo que nos encontramos aquí en Juan capítulo 3 es como uno de estos jefazos, uno de los que mandaba, Nicodemo, viene a investigar un poco más este Jesús quién es, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué puedo sacar de él? Y hablando sobre el tema del nuevo nacimiento, que es lo que Jesús le va a enseñar a Nicodemo, vamos a ver 3 cosas sobre el nuevo nacimiento. Vamos a ver que el nuevo nacimiento es necesario, vamos a ver que el nuevo nacimiento es sobrenatural y vamos a ver también que el nuevo nacimiento es evidente. Así que si os quedáis con esas 3 palabras, nuevo nacimiento es necesario, sobrenatural y evidente. Vamos a empezar con que es un nacimiento necesario. Empezamos por el 1 y el 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Como decíamos, a Jesús se le acerca un maestro de Israel. Nicodemo es una persona de clase alta, digamos, que tiene muchos estudios teológicos, seguramente se gana bien la vida, tiene influencia, tiene poder. Hoy, no sé, podríamos hablar de quizá algún ministro o alguien así con caché, ¿verdad? Y se acerca a Jesús, pero lo hace como con cierta humildad, ¿no? Porque si os fijáis, dice, primero le llama rabí, ¿no? Maestro, y maestro no se lo decían a cualquiera, y menos un ministro, ¿no? Porque cuando tú sabes que sabes mucho, ya te piensas que los demás no saben nada, y vas como decrecidito. En cambio, Nicodemo se acerca a Jesús y le dice rabí, maestro. O sea que tiene cierta humildad al acercarse a Jesús. No viene como buscando problemas ni nada, sino que realmente viene a entender o a saber, a conocer más a este Jesús. Pero fijaos la respuesta de Jesús en el versículo 3. Respondió Jesús: de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Podríamos pensar, bueno, un poco brusco, ¿no? Porque si miramos el texto, ni siquiera Nicodemo todavía ha podido hacer ni una pregunta. Ha venido, ha dicho, mira, que reconocemos que vienes de Dios. Si alguno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le responde de esta manera? Bueno, vamos a hacer un poco de detectives bíblicos, ¿vale? Tenéis la Biblia abierta, ¿verdad? Lo que lo tenéis en móvil os va a costar un poco más, porque hay que ir un poco para atrás, un poco para adelante. Pero estamos en el capítulo 3, y no sé si sabéis, pero la Biblia, cuando fue escrita, estaba escrita en letras mayúsculas, todo mayúscula, todo junto, todo pegado. No habían puntos, no habían comas, no habían párrafos, tal cual, todas las letras en mayúscula y seguidas. Entonces, las separaciones que nosotros tenemos de capítulos y de párrafos
Eso se hizo después para que nosotros pudiéramos entender un poco mejor la Biblia. Pero tenemos que pensar que normalmente la Biblia o los textos del Nuevo Testamento se leían de seguido. No digo, voy a leer hoy un capítulo y mañana leeré otro y mañana leeré otro. No existían los capítulos, ¿vale? Entonces, el capítulo 3 no lo podemos desligar de los versículos anteriores, el final del capítulo 2. Y vamos a ver que está relacionado y nos va a ayudar a entender un poco mejor por qué Jesús le responde de esa manera a Nicodemo. Fijaos el final del capítulo 2, Juan 2, del 23 en adelante. Dice, mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fijaos el final, dice Jesús sabía lo que había en el hombre. Y de seguido encontramos, había un hombre de los fariseos. No dice había un fariseo, había un hombre de los fariseos. O sea que Juan pretendía que entendiéramos que eso va junto. Pero fijaos, hay más cosas. Como vemos en estos versículos, había mucha gente en ese tiempo que veía las señales de Jesús y entonces creían, ¿no? Decían, oye, este hace milagros, hace cosas espectaculares, y dice aquí que creían en él. Muy bien, perfecto. ¿Qué le está diciendo Nicodemo a Jesús? Lo mismo, ¿no? Jesús, vemos que haces obras, vemos que haces señales, vemos que Dios está contigo, ¿no? En cierto sentido está diciendo, vemos las señales, creemos en ti, o sea, creemos que vienes de Dios. Lo mismo que la gente que creía en él. Pero fijaos lo que dice también Juan. Jesús no se confiaba a ellos, no se fiaba de esta gente que aparentemente creía en él. Porque sí que creían las señales, pero Jesús sabía lo que había en el hombre. O sea, era una creencia muy superficial o estaban maravillados de las obras que hacía, pero internamente no creían del todo o no habían entendido bien el mensaje. Y Nicodemo le pasa lo mismo. De hecho, podríamos decir que Nicodemo es una ilustración del final del capítulo 2, ¿no? Y representando también a todos los fariseos, que eran personas que veían que Jesús hacía señales, veían, y creían superficialmente. Y ahora que le responde Jesús, dice, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo está diciendo, vemos que haces esto, vemos que haces lo otro, vemos tal. Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Un comentarista, Carson, dice como que Nicodemo estaba viniendo con cierta humildad, pero también como evaluando a Jesús, ¿no? En plan, bueno, vemos que haces algunas señales, vemos que, no sé, tienes buena pinta, pero queremos evaluarte, ¿no? Y Jesús le está diciendo, no tienes forma de evaluarme. No estás capacitado, no estás con las condiciones necesarias para evaluar mis obras, porque si alguien no nace de nuevo, no puede ver ni siquiera el reino de Dios. Claro, Nicodemo no se queda callado, ¿verdad? Versículo 4 dice, a ver, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, Nicodemo se ha quedado un poco a cuadros, ¿no? Porque, por un lado, no entiende bien lo que Jesús está diciendo con eso de nacer de nuevo, ¿no?
No sabemos si el comentario que hace es un poco así de chiste o de burla, no sabemos si lo dice también metafóricamente, pero Nicodemo tiene una especie de ceguera que no le permite entender lo que Jesús está diciendo. Eso a un nivel. Pero a otro nivel más grave, o más profundo, o más importante, Jesús le estaba diciendo algo muy chungo, como dirían los jóvenes hoy, los que sois jóvenes. Muy chungo, porque le está diciendo, no puedes ver el reino de Dios. Para un judío, el reino de Dios era lo máximo, lo mejor que existía. O sea, vivían pensando en el reino de Dios. Todo lo que hacían, toda su vida giraba en torno a entrar, a formar parte del reino de Dios. Por eso esperaban tanto al Mesías. En los evangelios vemos que los judíos están siempre pendientes de, ¡ay, el Mesías, vendrá el Mesías, vendrá el Mesías! No es que quisieran estar con el Mesías, es que querían estar en el reino del Mesías. Entonces, un judío, el reino era lo máximo. Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Entonces, por eso Nicodemo dice, se queda así a cuadros, ¿puede acaso entrar alguien por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede entrar alguien? Y la respuesta de Jesús, fijaos, versículo 5, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, Jesús no se echa para atrás y dice, no, Nicodemo, no me has entendido, ahora te lo explico bien. No, le dice por segunda vez lo mismo. A menos que alguien nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús insiste con la misma idea. Y pensad por un momento en Nicodemo ahora, porque, como digo, para los judíos era lo máximo, ¿no? El reino de Dios, pero además, dentro de los judíos están los fariseos, que como sabéis eran los religiosos de la época, los que se esforzaban el máximo por agradar y obedecer a Dios. Entonces, Nicodemo es una persona que lleva toda la vida esforzándose para ganarse el derecho de entrar en el reino de Dios. Esto es como si alguien ahora fuera allí a la Sagrada Familia. ¿Sabéis cuántos años llevan construyendo la Sagrada Familia? Muchos y más. Fíjate, creo que casi unos 140 años. 140 años. Pues ahora imaginaos que se aparece Jesús, por lo que fuera allí, al jefe de obras de la Sagrada Familia y les dice, la mira así, esto no me gusta. Tenéis que empezar de nuevo. Tíralo todo y empieza de nuevo. Un fariseo era así, llevaba toda su vida construyendo con pequeños detalles, diezmando la menta, dando limón a los pobres. Cada sábado, ay, no den más de tantos pasos, no vaya a ser que... Toda una vida dedicada a eso. Y llega Jesús y le dice, si no empiezas de cero, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es necesario. Y Nicodemo, de alguna manera, nos representa a todos los seres humanos. Porque de forma natural a todo ser humano le nace, le sale de sí mismo el querer ganarse el favor de Dios, da igual, a otros lo llamarán karma, otros tendrán miles de dioses, pero de alguna manera el ser humano está programado, o más bien está afectado en su programación, para pensar que se tiene que ganar el derecho a entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Y Nicodemo, aquí él está solo, pero nos representa a todos en este deseo de querer ganarse el derecho de estar con Dios. ¿Y qué vamos a decir? ¿No nos pasa lo mismo en las iglesias? Porque a veces
sí que tenemos claro, bueno, si somos salvos por gracia, el Señor ha tenido misericordia, ¿no? Y tenemos ese lenguaje cogido, pero en la práctica intentamos ganarnos pues, un poco de buena imagen en la iglesia. No está mal vestirse bien, o sea, hay que vestir bien, pero a veces nos vestimos para que otros vean lo bien vestidos que vamos. A veces pues podemos orar de una forma muy espiritual y muy así hinchada para que los otros vean lo espirituales que somos. Podemos intentar ganarnos reputación diciendo las palabras correctas, dando la impresión adecuada, incluso teniendo pues una casa muy bonita, un coche muy bonito, etcétera, etcétera. De forma natural nos sale el querer aparentar. Un poco como le pasaba, quizá no tanto a Nicodemo, pero sí a los fariseos de aquella época. En cambio, Jesús, eso no le importa. Dice, si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y este esfuerzo por tratar de ganarnos un puesto en el reino de Dios, en verdad demuestra que el ser humano está profundamente corrompido. Porque pensar que por nuestros propios esfuerzos podemos ganarnos el favor de Dios, demuestra que no entendemos lo santo y lo perfecto que es Dios. Y tampoco entendemos lo patético y lo pecadores que somos nosotros. Por eso tenemos que entender que para tener comunión con Dios y formar parte de su reino, es necesario nacer de nuevo. No nos vale con un poco de maquillaje espiritual y venir el domingo y parecer que somos muy religiosos o muy espirituales. No vale con una pequeña reforma, no vale con pequeños arreglos. Estamos muertos espiritualmente. No tenemos ninguna esperanza. Y por eso es necesario nacer de nuevo. Vamos al segundo punto. El nuevo nacimiento es un nacimiento sobrenatural. Claro, si pensamos en el primer punto, se nos plantea un problema, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si realmente todo ser humano está alejado de Dios, todo ser humano está inclinado hacia el mal, todo ser humano es pecador por naturaleza, ¿cómo puede ser entonces que algunos entren en el reino de Dios? ¿Cómo es posible que alguien entre al reino de Dios? Incluso si es posible, fijaos como Nicodemo y los fariseos de esa época, si es posible reconocer de alguna manera que Jesús es alguien especial, que hacía señales milagrosas, que era alguien importante, y aun reconociendo eso, es posible no entrar en el reino de Dios, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Se pueden decir un montón de cosas de estos pasajes, pero quiero que en esta mañana nos centremos especialmente en cómo el Espíritu Santo es el que está involucrado en este nuevo nacimiento. Y fijaos, mirad, en el versículo 3 y el versículo 5 vemos que están relacionados, que son paralelos, ¿verdad? Porque versículo 3 dice, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ahora vamos al versículo 5, dice, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por tanto, si comparamos las dos frases, entendemos que nacer de nuevo significa lo mismo que abajo, nacer de agua y espíritu.
A ver, entonces, ¿qué creéis que significa nacer de agua y de espíritu? Si ahora os preguntara, nacer de agua y de espíritu, examen, en una frase, definición, ¿qué nota sacaríamos? Bueno. Bueno, mira, Agustina, esa es una interpretación popular, pero improbable. Algunos sí, algunos piensan que nacer de agua y de espíritu está hablando como de nacer del bautismo y nacer del espíritu, ¿no? En el momento de la conversión y todo eso. No más preguntas. Entonces, agua y espíritu. Ahora, por el texto en sí, no es probable que estén hablando de dos nacimientos diferentes, sino que sea un mismo nacimiento que es agua y espíritu. Ahora, ¿por qué es poco probable que sea el bautismo? ¿Por qué? Bueno, primero, en el momento que Jesús está hablando con Nicodemo, el bautismo cristiano no existía todavía. Existía el bautismo de Juan, pero no es el mismo que el bautismo cristiano. Entonces, sería poco probable que en ese momento Nicodemo dijera que esto de nacer de agua, ¿qué significa? ¿No? Hay otras pistas que nos llevan a pensar que no se trata de eso, sino que nacer de agua y de espíritu es algo que probablemente tenemos que buscar en el Antiguo Testamento. Ahora, yo sé que hace 3 años Manuel Martínez predicó exactamente de este texto. ¿Os acordáis? No sé si prefiero que os acordéis o no, porque así no comparáis. ¿No os acordáis de que puso un vídeo de un robot y inteligencia artificial? ¡Ostras! Bueno, esto quiere decir que de aquí 3 años puedo predicar el mismo texto y no os acordaréis de hoy, ¿verdad? Vale. Bueno, pues entonces ya la siguiente pregunta ni la vais a saber, porque Manuel Martínez hizo referencia a un texto del Antiguo Testamento del que probablemente podamos sacar esto de nacer de agua y de espíritu. ¿Alguien se acuerda del texto del Antiguo Testamento que estamos hablando? Bueno, es Ezequiel 36. Ezequiel 36, del 25 al 27. Ahora, pensad, Nicodemo, fariseo de esa época, maestro de Israel, esta gente se sabía el Antiguo Testamento de memoria. Y más cosas. Así que no es imposible saberse la Biblia de memoria. Yo lo digo ahí, por si alguien toma el reto. Ezequiel 36, 25 al 27, dice, Dios, hablando a través del profeta Ezequiel, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Agua limpia, corazón nuevo, espíritu nuevo, corazón de carne, mi espíritu. Más claro, el agua y el espíritu, ¿no? Es difícil pensar como Nicodemo, con el conocimiento que tenía, con todo lo que se sabía de memoria, no veía la relación entre otras. Jesús está diciendo nacer de agua y del espíritu, está hablando de una transformación interior. Ezequiel 36, ¿no? Está clarísimo. Ya en el Antiguo Testamento vemos anunciada esta transformación espiritual para el futuro pueblo de Dios. Y esta relación, esta transformación estaba relacionada con el propio Espíritu de Dios, como hemos visto. No decimos que esté súper bien explicado, pero la idea ya está en el Antiguo Testamento. Igualmente, Jesús sigue expandiendo esta enseñanza y lo hace con mucha lógica, ¿no? Versículo 6 dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del cuerpo es cuerpo.
es fácil de entender, ¿no? Si plantas semillas de trigo, tendrás trigo. Si plantas semillas de naranjo, pues tendrás naranjos. Si plantas semillas de tomate, tendrás tomates. Y si plantas tantas cosas, pues seguramente tendrás mucho trabajo. Pero prefiero no pensarlo. Pero bueno, está clara la idea, ¿no? Lo que plantas es lo que tienes, ¿no? La carne engendra carne. Y todos nosotros somos cuerpo, somos carne, porque hemos nacido de seres humanos, de cuerpo, carne, cuerpo, carne, cuerpo, carne. Entonces, cuando engendramos a alguien, somos como el que nos ha engendrado, ¿verdad? En cambio, Jesús está hablando de que hay otro nacimiento, además de este, ¿no? Dice, lo nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Pues de la misma manera que la carne engendra carne, el Espíritu engendra Espíritu. Es súper fácil de entender, ¿no? Ahora, en el capítulo 4 de Juan, que estuvimos viendo la semana pasada, en la conversación con la mujer samaritana, hay un versículo que Jesús le dice a la mujer: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, si quieres adorar a Dios, tienes que ser como Él. Si quieres tener una relación con Dios, no es que tengas que ser Dios, pero tienes que compartir su naturaleza. Los que adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Pero, ¿cómo y cuándo se consigue esta naturaleza espiritual? ¿Dónde podemos sacarla? Naciendo del Espíritu, naciendo de nuevo. Ahora, quizá te preguntas, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Si hemos visto que este nuevo nacimiento es tan necesario, ¿dónde me puedo apuntar para nacer de nuevo? ¿Hay algún cursillo en la iglesia que hagamos para nacer de nuevo? Quizás si es online me iría mejor, para así no tengo que venir hasta aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos para nacer de nuevo? Pues aquí es donde viene la paradoja. No podemos hacer nada, ¿verdad? Porque ¿qué está diciendo aquí? No depende de nosotros. ¿De quién depende este nacimiento? Del Espíritu Santo, ¿no? Fijaos lo que dice, versículo 8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Y esto nosotros en castellano, mira, nos apañamos, pero en griego hay un juego de palabras, porque la palabra para viento y la palabra de espíritu es la misma, que es neuma, ¿verdad? Y aún tiene otro significado, neuma también significa aliento. Por eso cuando tenemos problemas de la respiración vamos al neumólogo, ¿vale? Entonces, si tenemos problemas con el espíritu, ¿a quién tenemos que ir? Al neumatólogo, ¿no? ¿No? Bueno, no, mejor lo tratamos directamente con Dios, ¿no? Pero como iba diciendo, viento y espíritu son la misma palabra. Y Jesús está comparando la acción del espíritu con la acción del viento. El viento va donde quiere, tú no sabes por dónde sopla, depende de Dios, ¿no? No es la voluntad humana la que nos hace nacer de nuevo, sino que es la voluntad del Espíritu Santo. Él es quien da el nuevo nacimiento, Él es quien regenera a una persona. Y esta idea no es nueva de aquí. De hecho, Juan, en el primer capítulo de su Evangelio, capítulo 1, versículos 12 y 13, ya lo ha dicho. Dice, los hijos de Dios, es decir,
los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios es quien provoca el nuevo nacimiento, este nacimiento sobrenatural. Igual que los bebés no escogen cuando nacen, o eso pensamos, porque hay algunos bebés que parece que nacen cuando quieren, ¿no? Con Marina nos pasó que se retrasó, programamos la inducción un sábado a las 9 de la mañana. ¿Sabéis a qué hora nació? El sábado a las 8 de la mañana. Dijo, voy a nacer cuando quiero. No, en verdad no, nació cuando el Señor quiso, ¿verdad? Pues igual que los bebés no nacen cuando ellos quieren, los hijos espirituales, los hijos de Dios, tampoco nacen cuando ellos quieren. Es el Espíritu Santo el que da el nuevo nacimiento. Ahora, puede ser que alguno dijera, quizá estamos sacando demasiadas conclusiones, ¿no?, de unos versículos que tampoco es que sean tan clarísimos o que son así un poco metafóricos y estamos construyendo un castillo aquí de naipes. ¿Hay algún otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos haga ver esta relación entre el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo? Buena pregunta. Pues buena respuesta. Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Otra vez la misma idea. Jesús habla de agua, espíritu y nuevo nacimiento. Pablo habla de lavamiento, regeneración y renovación del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento del creyente es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que si ahora yo dijera, por favor, ¿me podrías explicar cómo naciste de nuevo? ¿O en qué momento te convertiste? ¿O cómo llegaste a Jesús? Muchos me diríais, pues no te lo sabría explicar. Porque un día yo pensaba de esta manera, un día yo hacía estas cosas, un día vivía de esta manera y Jesús me parecía como, pues sí, era un buen maestro, era quien sea, pero no era importante para mí. Y de repente, por lo que fuera, todo cambió. Y empecé a ver a Jesús de determinada manera, empecé a entender quién era Dios y las cosas que antes me gustaban las pasé a odiar, las cosas que antes odiaba pasaron a gustarme, ¿no? No fue, seguramente, si os pregunto, nadie se convirtió porque se autoconvenció, ¿verdad? No, es que Jesús tiene que ser la verdad, pues tal, lo pienso tanto que al final me convierto, ¿verdad? No fue porque eso, llegaste a una especie de éxtasis y con los ojos en blanco y flotaste en el aire, sino que simplemente naciste por la acción del Espíritu Santo. Y cuando Él quiso, Él te transformó en una persona nueva. Y aunque seguimos teniendo el mismo cuerpo, el mismo nombre, probablemente vivimos en el mismo sitio o trabajamos con las mismas personas, aunque externamente podamos parecer la misma persona, sabemos que internamente somos una persona totalmente diferente. Ahora, ¿qué pasa entonces con los que todavía no han nacido de nuevo? ¿Cuántos hijos tenemos que no quieren saber nada de Dios? ¿Cuántos maridos o mujeres tenemos que, aunque respetan lo que creemos, nos quieren mucho, cuando sale el tema de Dios, de Jesús, ahí no entramos? ¿Cuántos compañeros de trabajo, de instituto, hay que están totalmente alejados de Dios y no dan ni una señal de entender nada del Evangelio?
Incluso cuántas personas hay que un día se reunían con nosotros, cantaban las mismas canciones que nosotros, venían cada domingo, escuchaban la misma palabra que nosotros, tenían ministerio, trabajaban con niños, trabajaban con personas mayores, y ahora es como que esa parte de su vida no tiene nada que ver con ellos. ¿Qué esperanza podemos tener en estos casos? Podríamos pensar que ninguna, ¿verdad? Porque, de verdad, cada vez que les sacamos el tema es que como que se enfadan con nosotros, se cierran en banda, no quieren saber nada, déjame, no me digas nada más de eso. Y si les miramos a ellos, decimos, pues no hay ninguna esperanza de que se conviertan, ¿verdad? No hay esperanza de que nazcan de nuevo. ¿Qué esperanza podemos tener para que nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros familiares se conviertan? Pues yo os digo que podemos tener toda la esperanza del mundo. Porque piénsalo de esta manera, si el nuevo nacimiento dependiera de ellos, entonces sí, lo tendríamos crudo, ¿verdad? Para que entiendan el Evangelio. Si realmente la conversión depende de que las personas lleguen a razonar correctamente, entiendan que, sí, porque un libro escrito hace 2000 años dice que Jesús era el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que luego resucitó, y haciendo un análisis racional de todo eso, digan, vale, pues como eso es verdad, entonces, muy bien, me convierto. ¿Quién se convierte de esa manera? Nadie, ¿verdad? En cambio, si el nuevo nacimiento depende del Espíritu Santo, entonces no importa, ¿verdad?, lo lejos que esté la persona, no importa lo mucho que se enfade cuando le hablemos de Dios, no importa lo mucho que se haya alejado de la gente, de la iglesia, no importa, ¿verdad? Porque al final, ¿de quién depende que nazca de nuevo? Del Espíritu Santo. Así que descansa en Dios, síguele rogando por las personas, sigue orando para que se conviertan, que vengan a Él, que entiendan el Evangelio, pero nunca te rindas, porque no depende al final de tú lo bien que lo expliques o de que escojas el momento concreto para hablar con ellos o de que les quieras un montón, ni siquiera depende de que en el pasado les hayas hecho mucho daño y ya por eso nunca te escuchan. Depende exclusivamente del Espíritu Santo. Así que ten confianza, ora a Dios y pídele que esa persona nazca de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Ahora, ya me he alargado un montón y todavía queda un punto, pero no os preocupéis que ya es muy corto el siguiente. Hemos visto que el nuevo nacimiento es necesario, hemos visto que el nuevo nacimiento es sobrenatural y ahora lo que vemos es que el nuevo nacimiento es evidente, ¿verdad? Porque os habéis fijado en el versículo 8, dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, ¿verdad? En este caso, como decimos, Jesús compara la acción del viento con la acción del Espíritu Santo. Y lo que Jesús dice del viento lo entendemos fácil, ¿no? Porque el viento se mueve y bien no sabemos ni dónde viene ni a dónde va, ¿no? A ver, también si pensamos hoy en día en los métodos que tenemos de mediciones y estas historias, pues ya se ve un poco diferente de esa época, ¿no? Abel Valderrama me enseñaba el otro día una aplicación en el móvil que tiene toda la semana por delante, él se pone en un punto del mar y le dice la dirección del viento, de dónde viene, la velocidad, para dónde va, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, eso no lo tenían en esa época. Pero ahora imaginaos que no tenemos ni aplicaciones, ni estudios de meteorología, ni nada. Y tú estás en un campo y hay viento. En sí tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo único que puedes ver son los efectos, ¿verdad?, que tiene. Las hojas se mueven para allí, si pones una bandera pues se mueve para allá. Es la única forma que tenemos de reconocer la acción del viento.
Pues con el Espíritu Santo pasa lo mismo, ¿no? En sí no podemos ver dónde está trabajando, de cierta manera. No hay ninguna aplicación de móvil que podamos ir y decir, sí, mira, el Espíritu Santo la semana que viene en este sitio convertirá a 3 personas a las 3:15. No existe eso, ni existirá. Pero sí que podemos ver dónde está trabajando de alguna manera, porque el nuevo nacimiento es evidente, da señales, se demuestra externamente, ¿no? Como decía, si hemos nacido de nuevo, en nuestra propia vida vamos a notar, vamos a ver que hay diferencia respecto a antes, ¿no? Las cosas que antes nos traían locos de amor y nos encantaban, van perdiendo prioridad y va ganando prioridad otra cosa. Y es verdad, a veces el cambio es de golpe, un día esto, un día lo otro, pero a veces el cambio es progresivo, pero lo importante es que siempre hay cambio, ¿verdad? Nuevo nacimiento es evidente. Una frase de un teólogo dice que la adopción nos da los privilegios de ser hijos de Dios. La adopción entendido como el papeleo legal. En cambio, la regeneración nos da la naturaleza de ser hijos de Dios. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Desgraciadamente, algunas personas que pueden llevar incluso mucho tiempo en la Iglesia han hecho suyas otras palabras. No sé si os suena una canción que dice, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Eso, ahí, muy bien, Agustina, veo que se está entendiendo el mensaje. Pero eso es lo que piensa el mundo. Pero desgraciadamente hay personas que llevan mucho tiempo en la Iglesia y que piensan de esta manera, porque la canción sigue. Dice, quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá te parece una exageración y dices, no, hombre, aquí en la Iglesia no hay nadie así, ¿verdad? Bueno, no te pido que pienses en personas que sean así, sino que más bien pensemos en nosotros mismos y pensemos, ¿puede ser que haya áreas de mi vida en las que pienso de esta manera? Puede ser que el domingo por la mañana esté dando una imagen muy bonita, muy espiritual, pero yo sé internamente que en mi vida hay cosas en las que estoy diciendo, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Si pensamos de esa manera, le estamos llamando a Jesús mentiroso. Si pensamos de esta manera, le estamos diciendo al Espíritu Santo que Él es incapaz de cambiarnos. Te animo en esta mañana, y me animo también a mí mismo, a que analicemos nuestra vida y pensemos si usamos esta excusa habitualmente. Yo es que soy así, es mi carácter, mira, lo siento. Si no te gusta, pues te apañas. Y si recurrimos a eso, entonces entendamos, esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que Jesús predicaba. Pregúntate esta mañana también si has nacido de nuevo y piensa en las palabras de nuestro Señor Jesús. De cierto te digo,
a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.